Para homenajear a Florencio Sánchez, a 150 años de su nacimiento, la Comedia Nacional eligió la obra Los Derechos de la Salud, que fuera estrenada en Buenos Aires en el año 1907. La protagonista de la historia es Luisa, una joven madre con 2 hijos que viene a la capital desde un pequeño pueblo del interior por un problema de salud y termina internada en un hospital. Pero claro, el contexto hoy es muy diferente al original. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que propone esta adaptación que está en cartel en el Teatro Solís? ¿Qué dice sobre los desafíos en la atención médica en Uruguay en el año 2025? ¿Cómo reaccionan ante este espectáculo quienes integran, quienes trabajan en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, para discutir sobre esta obra y su planteo, hemos armado una entrevista a 4 voces. Voy a ir saludando entonces a quienes nos acompañan. Por un lado está el autor de esta versión libre, Domingo Milesi. Domingo, bienvenido. Buenas, gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos por estar acá. Domingo, además, dirige la puesta en escena, ¿no? Sí, por ahora sí. Está también con nosotros la protagonista, Stephanie Neukirch. ¿Qué tal, Stephanie? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. El director de la Comedia Nacional, amigo de la casa, ustedes lo conocen, José Miguel Onaindia. Buen día, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, a todos ustedes, a los 3 que acabo de mencionar, les agradezco el madrugón, ¿no? No son horarios estos muy teatrales. No son teatrales, bueno, no. En cambio, el cuarto invitado sí está acostumbrado a horarios raros. Es un espectador de la obra, pero además actor en el sistema de salud, el doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas. Álvaro también, un gusto verte. Buen día, Emiliano, un gusto. Para entrar en contexto, ¿qué les parece si primero ustedes resumen brevemente, sin spoilear, pero lo básico del argumento, de lo que esta vez se pone en escena? ¿Domingo? Bueno, lo básico del argumento sería un poquito tomando la historia de Sánchez, que tiene que ver con justamente una enfermedad dentro de un núcleo familiar. O sea, en ese sentido es igual la estructura y la historia en sí. Es una madre de familia que se enferma. En el caso de la historia original tiene tuberculosis, acá no se sabe, pero digamos, esa situación genera un impacto obviamente a nivel familiar y bueno, y al nivel de cómo la salud responde a eso que ella está viviendo. En su momento, en 1907, tuvo un impacto porque era un sistema más que se contenía dentro del hogar, digamos. Esa situación se contemplaba un médico que la visitaba y bueno, y había de alguna forma un secreto a voces que no se le transmitía al personaje, ¿no? Tiene que ver con las características de esa enfermedad. Y en este caso, el personaje es un personaje, una familia que vive en el interior y tiene que tener un traslado, ¿no? Por las características que no logran justamente dar con ese diagnóstico, recibe un traslado a Montevideo y a partir de ahí, bueno, cómo nuevamente es ese impacto hoy, digamos, en una familia, en un grupo familiar, pero también en la sociedad toda, en el sentido de que ahí se implican varios actores, varios factores también, ¿no? Creo que de esa forma quedamos bien situados. Y entonces ahora le pregunto a José Miguel, ¿por qué? ¿Por qué se pone en cartel esta obra en particular y hoy? Bueno, a mí me interesó cuando diseñé la programación, tener a Florencio Sánchez, tenerlo en la sala principal del Solís, que hacía muchos años que no se representaba. Y especialmente con esta obra porque creo que le habla al mundo contemporáneo. Más que otras obras de Sánchez, que es más la traslación es un poco más difícil para el público de hoy. Y bueno, en eso conozco muy bien la poética y la obra de Domingo. Me pareció que podía realizar esa... además él conoce también, por motivos personales, el sistema de salud actual. Y creo que... ¿Cómo es eso? Porque mi compañera es médica, entonces en mi casa se habla de medicina y también de teatro. Exacto, se habla de los dos temas. Esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Y creo que además
también un poco de cara a la audiencia que no ha visto la obra tiene una dimensión poética, ese realismo de Sánchez está fugado, Domingo trabaja un código más simbólico, donde aparece el hospital, donde hay personajes que son personajes y situaciones que son de comedia, aparece la música y un tratamiento plástico maravilloso, o sea que el público que nos está oyendo, que no ha visto todavía la obra, puede acercarse a ver no solamente un tema vinculado a la salud, que sí es un tema central, sino a ver un espectáculo que tiene realmente una dimensión estética y poética muy, muy potente. Ese tratamiento plástico incluye, por ejemplo, una enorme cama, ¿no? Un enorme, sí, un diseño plástico maravilloso, hecho por Domingo y las diseñadoras. Y después, incluye 9 actores excepcionales de la Comedia Nacional, 3 hay 3 becarios que están este año acompañando a los 6 actores del elenco estable y 2 niños que se incorporaron por casting, que realmente, arman un juego muy lúdico que permite al espectador reflexionar sobre todos esos temas mientras puede, alternar la emoción con la sonrisa y algunas situaciones verdaderamente de comedia, ¿no? Entonces, creo que de esa manera ayuda mucho a la reflexión y al ingresar en esa situación poética donde no sabemos el diagnóstico, tampoco el desenlace, está todo en un mundo de imaginación que lo hace realmente como un espectáculo sumamente disfrutable. Esa cama gigantesca dice mucho, ¿no? Sí. El solo hecho de colocarla con esas dimensiones y con ese protagonismo, ¿no? Es una enorme cama que deja a la protagonista como algo mínimo, disminuido. ¿Cómo te resulta lidiar con ella? ¿Cómo te resulta desplazarte en ella, Stephanie? Bueno, con Domingo trabajamos algo que para mí fue sumamente novedoso en mi oficio, que es la libertad a partir justamente de la falta de libertad. Porque yo estoy totalmente restringida en mi movimiento. Estoy toda la obra, que dura 1 hora 50, en esa cama, lidiando con todas las emociones, con todo el torbellino interno, prácticamente sin movilidad, de manera que mi cuerpo no puede fugar desde ningún punto de vista, y todo eso ha sido, yo personalmente lo tomé mucho como algunas obras de Beckett, no solamente por su naturaleza, sino también por esto de, por ejemplo, en Días Felices, de la falta de movimiento, justamente. Y cómo la falta de movimiento, curiosamente, paradójicamente, puede liberar tanto y generar tantos nuevos lenguajes interiores, que muchas veces me di cuenta en este proceso que el cuerpo fuga porque lo que le pasa es tan grande que justamente el movimiento de alguna manera alivia eso que está pasando. Y al no tener esa posibilidad aquí, es todo mucho más condensado, mucho más volcánico, y es una experiencia como en varias dimensiones para mí cada noche. Álvaro, el doctor Álvaro Villar, tú que estás dirigiendo el Hospital de Clínicas, pero antes dirigiste el Maciel. ¿Cómo te enfrentaste a esta obra? ¿Qué te provocó esta obra? Bueno, lo primero que te voy a pedir es que me invites en algún momento, después que la hayan visto, para poder hablarte sin el miedo que tengo de espoliarla, que es mi preocupación hoy. Pero comentábamos con Domingo que esta obra podía haber transcurrido en el Hospital de Clínicas sin ningún problema, en el de hoy, o en el Hospital Maciel. Es sensacional cómo logra, a mí me sorprendió realmente, me llegó muy, muy hondo, cómo logra hablarnos, que es un poco lo que decía José, le habla en cosas que son muy cotidianas para muchos, tal vez demasiado cotidianas, es decir, tal vez nos toca lugares que son muy dolorosos para algunos de los espectadores,
Pero logra esa cosa que uno le pide al teatro, que te sacude emocionalmente, pero además te sacude intelectualmente, te obliga a pensar, a revisar lo que haces, me obliga a mí a revisar lo que hago ¿En como qué sentido? médico. A ver, algún ejemplo. Y por ejemplo, eso que decía Estefan, cómo el paciente queda encerrado dentro de la cama, es decir, cómo lo achicamos, eso que logra la escenografía, que es brutal, porque no es solo la cama, cómo logran mostrar todo lo que significan las enfermedades infecciosas, el miedo a lo desconocido, el hecho de que se le niega al paciente saber qué tiene, no es que se le niega saber qué tiene, se le mantiene como en el intento de protegerlo, nosotros evitamos decirle la verdad. Entonces eso genera una desesperación en el paciente, que eso lograron reflejarlo, lograron que uno sintiera esa desesperación, y eso muchas veces nosotros en el día a día del hospital no lo vemos. Qué paradoja, ¿no? Desde un problema de salud física se termina pasando a un problema de salud mental. Totalmente. Se le genera, se le traslada, se le impone al paciente un problema de salud mental. Al paciente, y yo creo, no quiero personalizar en ninguno en particular, ¿no? pero casi diría que lo logran, tanto los actores como el director, logran que veamos que no juzguemos al sistema de salud. Uno como médico va con el miedo, y me imagino que las enfermeras que vayan también van a ir con ese miedo, de que una vez más nos critiquen, ¿no? Porque el derecho a la salud, vamos a ir a ver cómo dejan a la doctora pegada o a la enfermera. Es exactamente al revés. Logran que nos pongamos en el lugar de la doctora. Y eso que tú decís, la salud mental, de la salud mental de la doctora, que ves cómo va transcurriendo durante la obra, que es algo realmente muy, muy interesante. Y el papel del enfermero, que yo rescato como, no sé, si tuviera que decir algo que me sacudió más que todo, es cómo logran mostrar que el enfermero es el que tiene mayor contacto, el contacto real con la persona, con el ser humano, con la familia y todo, no lo tiene la médica, lo tiene el enfermero. Y eso es tan real que es muy bueno que lo muestren, ¿no? Domingo, por lo visto, olfateaste bien, estabas bien rumbeado a la hora de adaptar esta obra, a la hora de ponerle tu sello. Sí, ahí hay varios temas, ¿no? Por un lado está mi propia experiencia acompañando, o sea, no he sido paciente en una internación prolongada, pacientes somos todos, pero digamos, no en ese proceso, pero sí he acompañado situaciones familiares y alguna situación bastante similar a esta, de un tiempo, o sea, yo soy del interior además, o sea, vine a los 17 años, o sea que hay una analogía en el sentido de decir qué pasa cuando vos venís del interior a la capital y cómo es la situación, o cuando tenés, cuando un familiar directo, alguien muy directo de tu familia tiene que recibir un traslado. Eso es algo que me es muy cercano. Entonces también por formación y de formación soy muy observador y también veo cómo se comportan las personas en relación a eso. Y después también, bueno, la interna de mi cotidianeidad también, ya sea porque visito a mi compañera o por diálogos en casa, también observo eso también, tiene que ver con mucho con el comportamiento también, y me parece interesante esto que traía Álvaro en relación a presentar las situaciones o a dialogar con algo de lo que está pasando. Obviamente siempre hay, como traía José también, un nivel de una lectura, de una poética de eso, pero lo que más me interesaba era conectar con la sensibilidad de los diferentes personajes, o sea, ponerme en el lugar de cada una, de cada uno, como para hacer un equilibrio, una justicia, digamos, a cada uno de los roles que ahí aparecen, de alguna forma. ¿Y estabas pensando en el público? Además estabas pensando en el público, estabas pensando en público de enfermeros, médicos, especialistas. No sé si tanto... En eso pensamos nosotros. los que programamos, ellos crean. Dejaron pensar.
No, porque... no lo digo en serio porque pensamos, cuando elegimos y desarrollamos la programación, que no la hago sola, sino con el consejo artístico y en diálogo con el elenco, pensamos en obviamente tener cómo llegar al público, cuáles son los mecanismos. Y pensamos, y por eso tuvimos antes que esta reunión y la charla que vamos a tener mañana con Álvaro, y le agradezco públicamente a Álvaro primero el haber concurrido y el haber organizado con el Instituto Nacional de Letras. Hicimos una jornada en el Hospital de Clínicas. Es bueno anotar esto, ¿no? A principios de octubre fue. Sí. A principios de octubre ya hubo en el Hospital semana, de Clínicas. Creo que fue el 8. Nosotros celebramos el 2 porque era el día del cumpleaños de la comedia, cuando la comedia cumplió 78 años. Y el 8 de octubre estuvimos en el hospital invitados por Álvaro, que ya había visto la función. Y se armó allí un conversatorio. Sí, hubo un conversatorio, exactamente. Sí. Recorrió en el hospital. Una mesa, después recorrimos el hospital. Sí. Y nosotros pensamos que era un tema que podía interesar y traernos un público que no es público de teatro. A mí me preocupa, creo que ya en esta radio lo he dicho muchas veces, especialmente fidelizar al público que ya está fidelizado espectador de teatro, pero fundamentalmente llegar al público que lo tiene como algo no cercano. Entonces era una forma también de abrirnos, de que toda la gente de la facultad, de los hospitales, los cuidadores, hay un personaje de la cuidadora que es un personaje creado por Domingo. Tengo que decir que del original de Sánchez quedó el núcleo, ¿no? O sea, Domingo, pero realmente ahí hubo una apuesta, porque las obras que Domingo escribió y dirigió anteriormente tienen una marca muy alejada del realismo, o sea, muy alejada del estilo original de Sánchez. Y a mí nos interesaba mucho que hubiera esa visión poética de la obra de Florencio. Y Stephanie, en tu caso en particular, y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta ya la experiencia aquella de principio de octubre en el hospital, ¿cómo funciona imaginarte la reacción que pueden estar teniendo en la platea, por ejemplo, enfermeros, médicos que están viendo la obra? Vos sabés que es muy interesante eso, porque esto pasa en todas las obras, pero creo que en esta pasa más, y es que realmente, dependiendo de quién está en el público, va haciendo que la función sea diferente cada noche. Entonces tenemos públicos, por ejemplo, muy efervescentes, que enseguida conectan con el enfermero y con la cuidadora, porque son claramente los personajes que tienen mayor posibilidad de acceder a la comedia, o sea, crear empatía con el espectador a partir de la comedia. Y también nos damos cuenta que a veces el silencio, yo me doy cuenta, es tan denso que es muy difícil de adivinar qué está ocurriendo. A veces, por suerte, algún moco, algún pañuelito, y decimos, bueno, bien, va por ahí. Pero un poco lo que decía José hace un rato, a mí me parece, y por supuesto tiene que ver con la maravilla de versión que hizo Domingo y la dirección, esto de la alternación, que es tan importante, porque creo que 1 hora 50 de drama puro sería bastante difícil de sobrellevar. Entonces, parte del éxito para mí del material con el público tiene que ver con la dosificación, con que cuando estás hundido como espectador en la empatía con el protagónico, viene a salvar de alguna manera la cuidadora, algún número musical incluso, no quiero spoilear, pero realmente lo que decía José, hay muchos elementos oníricos que son muy a favor, salir del realismo, también para poder respirar un poco, hablando de la platea, ¿no? Álvaro, ¿y qué es lo que has podido comprobar? Al personal de la salud, por ejemplo, al personal de clínicas, ¿le interesa ir a ver esta obra? ¿Se animan a ir? O al revés, piensan, ¿para qué voy a ir a tener una mala experiencia, un mal rato? ¿Qué actitud has visto? No, yo he visto mucho interés. Les comentaba, por ejemplo, interés de enfermería, pero también me llamó la atención interés de algunos médicos que uno no esperaría, pero... ¿Por qué no esperaría? A ver, te estoy metiendo en lío con tus colegas. No, y conmigo. me estás obligando.
Porque obviamente uno tiene como arma erróneamente, porque te estoy hablando justo que si me sorprendes porque me equivoqué, erróneamente arma estereotipos y se imagina que una persona más rígida, más dura o más como es, más cerrada, no va a ir a haber una cuestión emocional y de sufrimiento. Y yo creo que eso tiene que ver también con la salud, una cosa que hablábamos eso en el conversatorio ese en octubre. Muchos de los mecanismos que usamos médicos, enfermeras y todo para establecer distancia tiene que ver con una protección que necesitamos tener. Es decir, la persona que opera a un ser humano, que lo corta, que agarra un bisturí, por más que no sea el cuchillo de antes, pero es un cortante y corta la piel y provoca dolor muchas veces, tiene que establecer protecciones que le permitan vivir. Y para una enfermera tener situaciones en las cuales tiene que limpiarle a un paciente ya sea un vómito, otras materias que a veces... Eso implica que esa persona deje de ser ese señor, esa señora que entró por la puerta y pase a ser algo más manejable, más una abuelita, más... Pero eso, el peligro que tiene eso es de alejarnos del paciente, ¿no? La coraza aleja. Entonces, es necesaria la coraza, o parece necesaria la coraza, pero claro, produce un distanciamiento tremendo, ¿no? Exacto. Si no hay un poco de distancia, no podés operar. Yo digo, uno puede operar porque vos antes de empezar la cirugía cubrís todo el paciente, entonces vos ves un pedacito. No ves la cara de la persona mientras estás operando, no ves el ser humano. Digo, esto puede ser malentendido, pero es un mecanismo mental que te permite entrar. Si una enfermera piensa cuando va a vacunar y tiene que vacunar a 100 niños en una mañana, piensa que le está clavando un fierro en el brazo a una criatura, no lo haría. Ella hay una descomposición mental que permite que uno pueda hacer el acto de cuidado. Y creo que esta obra hace que pensemos un poco eso, ¿no? Es muy interesante, creo que muy removedor lo que estás contando a propósito de lo que pasa por dentro de un médico, de un cirujano. Interesantísimo. Pero más interesante todavía me resulta porque estos temas de la relación con el paciente o los pacientes, tú en particular, Álvaro, los has trabajado, ¿no? En el Hospital Maciel existía aquello de actitud Maciel, ¿no? Hubo toda una promoción de la reflexión y del cambio en cuanto a la forma de comportarse ante los enfermos, ante los pacientes en particular. Sin embargo, por lo visto, aquel emprendimiento estaba incompleto, ¿no? Faltaba más todavía. Y me gustaría tal vez el arte ayude a eso, ¿no? Bueno, ¿no? Ahí está. Pero me gustaría que fuéramos por ahí enseguida. Enseguida retomamos esta conversación a cuatro voces a propósito de los derechos de la salud. El clásico de Florencio Sánchez en la adaptación de Domingo Milesi, que está en escena en el Teatro Solís y que estamos examinando con esta variedad de voces, incluyendo al director del Hospital de Clínicas en particular. A 150 años del nacimiento de Florencio Sánchez, la Comedia Nacional está presentando una versión libre de la obra Los Derechos de la Salud, esa que escribió el famoso dramaturgo oriental. La historia sigue a Luisa, una joven madre con 2 hijos que viene a la capital desde un pequeño pueblo del interior por un problema de salud y termina internada en un hospital. ¿Cuáles son los derechos de la salud sobre los cuales propone la reflexión esta puesta en escena? Estamos discutiéndolo a 4 voces hoy. Estamos con Domingo Milesi, dramaturgo, autor y director de la versión de la obra. José Miguel Onaindia, director de la Comedia Nacional. Stephanie Neukirch, actriz protagonista en esta obra. Y el doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas. Volvamos sobre Álvaro Villar y sus
introspecciones a partir de lo que vio en escena. ¿Qué tiene que ver esto con lo de actitud Maciel? Bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos, yo casi diría a nivel internacional, no es un problema solo en el Uruguay, es cómo logramos conectar más con el paciente, teniendo en cuenta que el paciente cambia. Es decir, esta paciente, la de Florencio Sánchez, sin duda que es distinta a la de Domingo, porque ha cambiado la relación, el rol del paciente o la relación nuestra con el paciente. Hoy es un paciente que tiene derechos, que se lo trata porque tiene derechos, no por caridad. Antes era como les hacíamos un favor. No, ahora no es un favor atenderlo. El paciente tiene derechos y él lo tenemos que tratar para... es nuestra función. Y tiene derechos a un plano de igualdad en el que él tiene que poder decidir, tiene que tener información para eso y tiene que poder decidir. Y la información muchas veces, y yo diría que en un 80% no se la damos nosotros, la obtiene por otras vías, y nosotros tenemos que ser capaces de vivir con eso o de trabajar con ese precepto. Entonces, todo eso implica que la relación sea mucho más personal. Eso es hacia lo que el mundo va, pero no quiere decir que esto sea fácil. Tú me decías, todavía no se logra, estamos todavía lejos de lograr que el trato del paciente sea como debe ser, que la relación de respeto sea como debe ser y que la información sea la que debemos dar y que se dé de una manera correcta. Es decir, correcta me refiero, está mal decir correcta, es que la información se dé de una forma que se pueda comprender realmente. Nosotros usamos muchas veces palabras difíciles justamente como forma de barrera, ¿no? Y eso se ve en la obra, ¿no? Y uno lo que tiene que hacer es lograr explicar de tal forma que te quedes convencido, quedes tranquilo de que el paciente entendió lo que estás diciendo y la familia, porque la familia es parte, eso lo muestra excelentemente la obra, que la familia es parte de la enfermedad, no es solo el paciente el que está enfermo, se enferma todo el núcleo familiar, ¿no? Y lo otro, lo de la coraza o lo de la distancia, que el médico en particular muchas veces se autoimpone en el trato con el enfermo, con el paciente. Ya dijimos, ya lo señalaste hace un rato, es un problema. Es necesaria, quizás es necesaria, pero al mismo tiempo se convierte en un inconveniente. Ahora, claro, está el otro extremo, ¿no? El de involucrarse demasiado. Exacto. ¿Cuál es el punto, no? Bueno, también eso, y me gustaría que eso lo hablaran ustedes mejor, pero también logra mostrar el peligro de involucrarse demasiado. Es decir, hay un momento en que uno tiene que darse cuenta que, por supuesto, eso no es siempre, es en algunos casos, en algunos pacientes en particular, que uno tiene que ver si no está haciendo daño por el hecho de tratar de salvarlo. Entonces, el cuidado de la calidad de vida y el hecho de entender que hay momentos, evitar lo que se le llama el ensañamiento terapéutico es muy importante, porque eso es muy difícil de establecer y no debería establecerlo una persona sola, debería ser un equipo que analice si no nos estamos ensañando con un paciente, porque el objetivo es salvar la vida, es decir, uno si eso lo tiene siempre, entonces no es maldad, no es un tema de maldad, y eso creo que está bien mostrado, es un tema de que uno estamos formateados, todo el personal de salud, enfermeras, licenciados, médicos, en tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para salvar la vida. Entonces eso puede tener peligro de que a veces nos hagamos de más. Para quienes vayan a la función de mañana, viernes, la de este viernes, conviene que sepan que es una función especial, ¿no? Es una función especial porque gracias a la generosidad de Álvaro vamos a poder tener una charla posterior
de media hora, donde van a participar Álvaro, Domingo y un representante de una asociación de pacientes. Y bueno, yo voy a moderar esa charla para intercambiar con el público, así que los que quieran, el público que nos está oyendo puede obtener el sobrante de localidades que hay todavía para la función. ¿Y esa experiencia cómo la ves, Álvaro? ¿Cómo te resulta estar subido al escenario y no sé, protagonizando la discusión delante del público que unos minutos antes vio la obra? Ya me sacudieron bastante, me hicieron pensar con la obra ahora. Y bueno, y la charla esa que fue muy interesante, para mí son experiencias nuevas, pero me parece muy interesante el enfoque que está teniendo la comedia de ir hacia nosotros, hacia el público en general, esto que está haciendo José de salir de teatro y ir y bueno, hay que aceptar, porque si podemos contribuir con esto a que se genere debate, se vea la obra y todo, para mí es parte del trabajo que también. Mencionamos, ¿no? El coloquio del 8 de octubre en el propio Hospital de Clínica. Este es distinto, ¿no? Eso es en el Solís, nada menos. Sí. Y para un público, en principio, más amplio, bastante más amplio, ¿no? Aunque supongo que va a haber una parte de las localidades a cargo de... ¿Ha habido alguna promoción para que vayan mañana? Sí, para los integrantes de todos los equipos del Hospital de Clínicas. Sí, hicimos. Así que esperamos que haya y que se sumen el resto de espectadores a disfrutar del espectáculo, después poder tener esta digamos, posibilidad de reflexión. Lo que señalaba Álvaro, cuando nos encontramos en el hospital, también fue el esfuerzo de instituciones de diferentes unidades políticas, porque fue organizado por la Dirección Nacional de Cultura, estuvo presente Maru Vidal, la directora nacional de Cultura, no en la mesa, pero sí estaba presente la entonces ministra a cargo Gabriela Verde, del Ministerio de Educación y Cultura, y el Instituto Nacional de Letras, que fue un promotor con el cual ya habíamos hecho una actividad anterior referida a Elena Garro. O sea que estamos tratando de movilizar, porque no solamente, digamos, creemos que hay un divorcio entre el mundo académico, de los profesionales, etcétera, y el teatro. El teatro se ha convertido más en un espectáculo de nicho, que va fundamentalmente para un público ya muy determinado, que va muchas veces por año al teatro, y las otras personas quedan un poco fuera, y nosotros queremos romper esa barrera. Álvaro, gracias por haber participado de este espacio hoy. Muchas gracias. Te dejamos salir porque hay horarios con los cuales cumplir. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Enseguida completamos esta discusión a propósito del espectáculo Los Derechos de la Salud, inspirado en el texto del mismo título de Florencio Sánchez. Vamos a recoger incluso algunos mensajes que han llegado desde la audiencia en esta parte del intercambio con José Miguel, con Domingo, con Stephanie. Les cuento que entre los mensajes que llegan de la audiencia hay varios de sorpresa positiva, digamos, ¿no? Bueno. Por el hecho de que un espectáculo, en este caso una obra de teatro y nada menos que en el Solís, se plantee este tipo de reflexiones, ¿no? Uh-huh. Estos sacudones vinculados nada menos y nada más que con la salud. Les leo algunos de los mensajes, por ejemplo, este de Cecilia, que dice, qué interesante la obra y qué interesante el conversatorio que vendrá después. Tendrían que hacer una gira por el interior con esas 4 voces. Esto lo dice un oyente desde Minas, concretamente. Sí. ¿Hay algo previsto en ese sentido? Estamos siempre pendientes de poder salir a recorrer. A veces es dificultoso porque no todos los teatros digamos, hay que hacer la adaptación de la apuesta, claro, ¿no? O sea, porque no todos los teatros tienen las mismas dimensiones. En este caso, bueno, el Solís tiene, la sala principal del Solís tiene algunas, digamos, requisitos técnicos, algunas condiciones técnicas que es difícil de encontrar en otras salas, pero siempre está presente. Ya hicimos este año varias visitas con otros títulos de la primera franja,
y por supuesto que tenemos mucho interés de llegar a otros públicos. Vamos a tener que hacer aquí con la anuencia del director las adaptaciones necesarias para poder recorrer. Otro oyente, Mario, y no es el único, pregunta por qué no acercarla ahora al Clínicas mismo, al Hospital de Clínicas, como desafío al personal para verla, como desafío además de sacar el teatro a la calle, entre comillas. Bueno, va a haber otra obra si la llevamos al Clínicas, porque lo que se representa en el teatro tiene las dimensiones, o sea, todos los aspectos que hicimos plásticos, etcétera, incluso el registro de los actores es uno en un teatro para 800 personas y otro cuando vamos a una sala o a un salón, o sea que la voluntad está, pero no es tan fácil adaptar, digamos, hay que hacer un trabajo muy, muy importante, al cual yo no tengo inconveniente en exponerme si surge la posibilidad. Sí, pero está claro que en esa materia hay un desafío grande para mover una obra como esta. No todas las obras presentan esa dificultad, no todas. Ahora sí, fundamentalmente las obras que se representan en una sala de las características de la sala principal del Solís son difíciles de sacar, no solamente por una cuestión de escenografía, luz, etcétera, sino también por todo el trabajo actoral. Claro. O sea, no es lo mismo trabajar, esto lo Stephanie lo puede decir con mucho, no es lo mismo trabajar para una sala de 800 espectadores que para trabajar para 20, para 40 o para 140. Hablemos, Domingo y Stephanie, de esta parte de la apuesta, el equipo. El equipo, sí, el equipo está el equipo de diseño que sostiene también toda la construcción creativa de esta traducción al lenguaje de lo que queremos contar. En la parte de la puesta en escena, la escenografía está Noelia Toledo, en el sonido, toda la ambientación sonora está Gustavo Fernández, después en el vestuario Mavi Amigo y en las luces está Jimena Romero. Y ese equipo logra un soporte junto a Carolina Rebollosa también, que es la coach infantil, porque los niños salen del espacio y tienen todo el tiempo una guía que es esta coach que como uno los acompaña al camarín y también hace un seguimiento de las escenas de los chicos, ¿no? Es delicado siempre que haya niños en una obra de teatro, ¿no? Sí, desde todo punto de vista. Sí, totalmente. En mi caso es mi primera experiencia trabajando con niños en una producción de estas características, ¿no? Tal vez había trabajado desde la docencia, pero no así, y me parece que es muy lindo ver ahí lo que se revela también en ellos en relación a cómo a veces un poco lo que mencionaban antes en relación al prejuicio, lo que te imaginas que puede hacer el niño con esa sala además, ¿no? El temor, y en realidad, no sé, hay algo que es como muy rápidamente se naturaliza el espacio y como es un juego, el teatro rápidamente pasa a ser el teatro su casa, digamos. Sí, los chicos realmente hacen una con excepcional compromiso, porque son niños que trabajan esta semana 4 noches seguidas. Claro. Y quiero destacar también de una figura muy querida por el público que colaboró, que no es tan habitual que colabore en espectáculos teatrales, que es Rosina Gil, la ex primera bailarina del Sodre, y que realmente hizo un trabajo maravilloso con los actores, en movimientos corporales, y hay momentos que ya Fin nombró, momentos coreográficos, que realmente ha sido un gran aporte. Que volviendo un poco a esto que preguntaba la audiencia, ¿por qué no llevarla al Clínicas? Bueno, pienso en eso, ¿no? El valor de las coreografías de Rosina, que todo eso amparado en un teatro es una cosa, porque el teatro cuenta con ciertas luces, con ciertas atmósferas, que pienso, ese mismo texto, que si vos lees el texto de Domingo, es totalmente realista, los diálogos son totalmente realistas, los podríamos representar acá, en esta mesa, y funcionaría perfectamente. Ahora, toda la capa poética, onírica, siento yo que sí requiere de un teatro, de una apuesta, para que realmente esto que conversábamos antes de las diferentes atmósferas que tiene la obra y el poder migrar del drama a la comedia y todo lo que está en el medio pueda ocurrir. Es decir, sería un desafío gigantesco realmente. Sí. ¿Qué más? Otro oyente dice que le impresiona la actualidad de la obra en tiempos en que ha recrudecido la tuberculosis, nada menos. Mi hija es neumóloga y me dice que lo ve a diario, especialmente en las cárceles. Sí, recordemos,
tuberculosis es la enfermedad de la pieza original, del texto original. Aquí no, Domingo, creo que con muy buen criterio lo deja librado a la imaginación, incluso no hay diagnóstico. Decía, un poco uno de los conflictos es que se busca un diagnóstico y que no llega. Creo que eso, tomando lo que decía José, es una búsqueda de una traducción de decir, a veces qué es peor que recibir un diagnóstico donde uno tiene claramente un panorama con el tratamiento que va a seguir, o bueno, lo que se va a hacer en ese caso, es lo contrario, que es no saber. Uh-huh. El no saber en un terreno como en este, que es la salud, obviamente es muy inquietante para todas las partes, y también obviamente genera una tensión no solamente para el personal de la salud, que está trabajando para encontrar qué es lo que pasa, y de alguna manera se vuelve un experimento en el sentido del ensayo y error, ¿no? Hay una serie de pruebas que están realmente tratando de ayudarla para ver cómo logramos descubrir lo que le está pasando y cómo reacciona a la medicación y demás, y obviamente para el paciente y para su familia es muy angustiante. Entonces, a nivel de fuerza dramática y para la vivencia también de ellos, claro, plantea una crisis, entiendo, mayor en la traducción de eso en la vida, obviamente, y en la traducción de eso al teatro, ni que hablar, ¿no? Sigo con los oyentes, en este caso Gastón. Dice, trabajo hace 20 años en una institución centenaria de la salud en Uruguay. Estamos lejos de la forma adecuada de tratar a los pacientes. Y en los últimos 5 años, más todavía. Y agrega esto, para algunas personas, para algunos funcionarios, es lo mismo atender un paciente que arreglar un auto. Así parece. Se perdió el amor, se perdió la atención personalizada. Seguramente, es divertido porque agrega, seguramente le van a llegar muchos mensajes sosteniendo que hay gente que no trabaja así, que trabaja bien, pero le aseguro, esto se nota más que antes, dice el oyente. Bueno, desde el punto de vista teatral no tenemos respuesta. No es la visión, no es la visión que tiene la obra. La obra tiene una visión que es una gran creación que hizo Domingo de esos dos mundos. El mundo de la pieza originaria, que es Luisa, Roberto, su compañero, que lo interpreta Pablo Musetti, Renata, la hermana de Luisa, que lo interpreta Rosario Martínez, y luego el mundo médico. La médica, que es mujer en la pieza original, es un médico varón, el médico de familia de los años del 900, del comienzo del siglo XX, que está interpretada por Alejandra Wolf. El grupo de médicos, que son Luana Bovino, Camila Lago y Marcelo Badano, los 3 becarios que están en la obra. Una composición excepcional que hace Mario Ferreira del enfermero, realmente una gran creación, y Jimena Pérez, que hace otra gran creación. Todos, realmente es un elenco maravilloso, como la cuidadora. Entonces, esos mundos habitan en un espacio así como realista y absolutamente también fugado abstracto de la realidad, también, abstracto, donde no hay una época, donde el hospital y los personajes se confunden, y donde también todos los actores, porque el centro es Luisa, porque es la que desata el conflicto de la obra, pero todos los actores tienen oportunidad de lucimiento, de intercambio, y realmente es un gran disfrute de interpretación. ¿Ibas a agregar algo, Domingo? No, sí, tomando esto que decía José, que también hay una mirada, es subjetiva la obra en esta escritura, ¿no? Sobre todo desde la mirada de ella como paciente en esa cama, cómo ella se vincula con este mundo, que es un mundo extraño, que está doblemente extrañada para ella, porque ella es una extranjera en este país, digamos, es del interior, pero se siente así, digamos, se siente una extraña en este mundo, y doblemente extraña en el sentido que siempre cuando uno pasa al hospital, pasa una frontera donde el mundo
un poco la sensación que podríamos experimentar siempre cuando estamos el adentro y el afuera, ¿no? Entonces ella estando ahí encerrada y al no poder salir, incluso una ventana se convierte en un acontecimiento para ella, sobre todo cuando está muy aislada y de repente aparece el afuera y el poder constatar que el afuera continúa, pero vos estás en la misma posición que estuviste gran parte de la obra, ¿no? Escuchémosla a ella. ¿Qué agrega ella? No, a mí esto que leíste del último espectador no oyente, perdón, me mueve mucho, me conmueve mucho, porque me pregunto también hasta qué punto, esto que comentaba Álvaro hace un rato antes de irse, hasta qué punto el personal de la salud puede ser ese dique, ese sostén que un paciente necesita. Porque todo con lo que lidia el paciente, y hablo desde un lugar subjetivo porque obviamente estoy poniéndole el cuerpo a una creación, pero no me está pasando a mí, persona, es tan vasto, es tan inexplicable, y creo que en ese sentido también parte de la belleza de la obra es justamente no reducirlo a una tuberculosis o a un diagnóstico que podamos nombrar y que podamos hacer, o como dice el personaje respecto de cómo hablan los médicos, hablan en difícil para disimular lo que no saben, lo que no pueden saber, porque hay cosas que no se pueden saber. Entonces también hay una frontera allí. Domingo hablaba del ser extranjero. Creo que hay vivencias en la vida en las que todos somos extranjeros. No hay manual. Puede haber, sí, un acompañamiento, ojalá más amoroso, más empático, pero en realidad el mundo que se abre para una persona que no sabe si va a morir al día siguiente o si va a estar internada 4 meses o qué dolores va a tener que recorrer, qué le va a pasar a su cuerpo, qué metamorfosis. Realmente me parece que nos abisma en algo mucho, mucho, mucho más macro, que es este concepto budista de la impermanencia, de no saber qué va a pasar el próximo segundo. Y creo que los seres humanos en Occidente seguimos estando muy poco preparados para eso. Sea desde el lado de los de la salud, sea desde el lado del paciente, sea desde el lado de los familiares. Nadie está preparado porque en definitiva somos seres humanos, para mí, en una crisis mucho más grande, que no tiene que ver con los sistemas políticos, sino realmente mucho más macro. Me atrevería a decir un problema que roza lo espiritual, ¿no? Entonces es una obra que, al no cerrar nada, al ser así de porosa y al mostrar todos los actores me refiero cada lugar de la historia, el familiar, el médico, el enfermero, la paciente, la cuidadora, el inconsciente de la persona, porque también la persona empieza a elaborar un mundo que el público ve, pero que luego queda en tela de juicio si realmente ese mundo existió. Creo que es mucho más grande que todo lo que estamos hablando, y creo que eso es parte de la belleza que es muy difícil de captar en palabras. Hemos hablado ya en estos minutos del público, ¿no? De distintos públicos que esta obra convoca. Más allá del público general, el de los potenciales pacientes, enfermos, internados en un hospital, bueno, todos aquellos vinculados de algún modo al sistema de salud. ¿También ustedes están pensando en las autoridades? Porque está bueno promover la introspección, la reflexión, por ejemplo, de un enfermero, de un médico, de un asistente, de un cuidador. Pero también en esta materia pueden pensarse a sí mismos quienes dirigen, ¿no? Quienes dirigen desde el gobierno, quienes dirigen desde determinadas instituciones. Sí, hemos invitado a las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como también las autoridades municipales, hospitales y demás. Sí, nos parece que la obra es una reflexión. O sea, creo que el teatro es una expresión artística que nos da la oportunidad de reflexionar de otra manera y de percibir de otra manera las problemáticas actuales, y por eso fue la elección de esta obra y no de otro título más, de los otros títulos, algunos más transitados o más conocidos de Florencio Sánchez. Así que sí nos interesa que vengan y que puedan... Atentas entonces las autoridades que estén escuchando. Digo, porque capaz que no se enteraron, capaz que hay algunas autoridades que todavía no se enteraron, ¿no? Sí, hoy es muy difícil la comunicación. Hay tanta comunicación, hay una sobreexposición que realmente a veces, si te llegan 27 WhatsApps invitándote a cosas, a veces
no lees los 27. Y lo último, para terminar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el público, la audiencia que en este momento está siguiendo esta conversación, tiene Bueno, tiempo quedan de ver? 7 funciones, de las que están programadas hasta fines desde hoy hasta el domingo, y luego la semana próxima, del viernes 14 al domingo 16, que es la despedida. Así que invitamos a toda la audiencia a que venga y que pueda disfrutar, se sume al público ya los miles de espectadores que vieron la obra y puedan reflexionar y disfrutar, porque claro, la obra es un disfrute, digamos. La obra es un gran disfrute estético, es un disfrute poético. Uno se puede... debo decir, con Domingo compartimos muchas funciones como público, y que las reacciones, por ejemplo, hay algunas veces que la platea se ríe muchísimo, ¿no? O sea, que que se conecta mucho con la zona de humor, de poesía, festeja la coreografía. O sea que creo que le pierdan un poco los que puedan tener un poco de resistencia a encontrarse a la palabra salud, que la pierdan y que se animen a verlo, porque es un espectáculo lúdico, es un espectáculo poético que realmente vale la pena disfrutar. Stephanie, Domingo, José Miguel, gracias a los tres, gracias al doctor Álvaro Villar que nos acompañó hace un rato. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Muchas gracias. Seguimos en comunicación, vemos qué pasa, vemos de qué manera repercute esta versión de los derechos de la salud.